Invito a los hermanos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 14 al versículo 26, estaremos leyendo. Y vamos a orar una vez más por la palabra del Señor, para que el Señor esté hablándonos en esta mañana. Padre, deseamos seguir adorándote, deseamos seguir en estos momentos poniendo, Señor, este tiempo, Señor, en tus manos también, para que tú bendigas nuestros corazones en la atención, en esta concentración que deseamos tener en lo que tú vas a hablar con nosotros en esta mañana, Señor, para que salgamos de aquí con el espíritu renovado, con el deseo obediente de cumplir con tu palabra, no como una obligación, sino como una satisfacción, Señor. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado, que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, y el Señor bendiga su palabra en estos momentos y siga bendiciéndonos en esta mañana con su palabra. Hermanos, Jesús está hablando aquí al Padre en esta oración tan conocida, esta oración sacerdotal, esta oración previa al sacrificio que Él tendría que sufrir y padecer por amor a cada uno de nosotros. Y vemos aquí que en esta oración sacerdotal, esta oración intercesora, porque está intercediendo por los suyos, está intercediendo por sus discípulos al Padre, y lo que está mostrando aquí el texto, y más específicamente del versículo 14 al versículo 26, es palabras como que los guarde a sus discípulos,
que mantenga la unidad, siendo Él el ejemplo de unidad que Él tiene con el Padre, esto mismo pase y acontezca y vivan sus discípulos con el Padre, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros podemos destacar más también, resumiendo no solamente este texto que acabamos de leer, sino todo el capítulo 17, es que lo que se está reflejando aquí es la identidad y el propósito. Identidad y propósito. Identidad de lo que uno es, de lo que uno vive, de lo que uno dice, que es por lo que uno está viviendo, ¿verdad? Y también la misión o el propósito que estamos hablando, cuando nosotros dejamos claro quién nosotros somos. Hermano, y esto es una de las cosas que nosotros no solamente, me atrevo a decir, vemos aquí en el capítulo 17, sino en todas las escrituras. Si nosotros hemos creído esta palabra del Señor, y no solamente en este texto, sino toda la Biblia, porque nosotros somos cristianos, nos consideramos cristianos, seguidor del Señor, nosotros tenemos una identidad de acuerdo a lo que nosotros hemos creído, y esto nos lleva y esto nos impulsa a hacer algo que la misma palabra del Señor nos manifiesta que debemos de hacer. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor nos manifiesta que debemos de hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos como pueblo del Señor? Bueno, la misión, el propósito es de anunciar las buenas nuevas de salvación. El Señor está intercediendo por los suyos para que el fin sea esta misión de compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hermano, como dice aquí en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Identidad y misión, lo podemos ver aquí, porque la primera parte está describiendo, está calificándonos a nosotros nuestra identidad, en lo que nosotros hemos creído. Y la segunda parte de este versículo está describiendo el para qué, la misión, el propósito. El propósito es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, esto yo creo que está marcado en todos los panoramas que nosotros veamos en nuestra sociedad. Nosotros vemos a un bombero y nosotros sabemos que el bombero, entre muchas cosas que éste hace, nosotros conocemos que la mayor tarea de ello es apagar fuego. O nosotros concebimos ya directamente, vemos a un bombero vestido de bombero y decimos, este apaga fuego. Vemos la identidad por medio de su traje, de su ropa, de su uniforme, y vemos también la misión que cumple esta persona. Hermano, nosotros también debemos de entender que nuestra identidad viene consigo el propósito de hacer conforme y de acuerdo a cómo nosotros nos identificamos como cristianos. Nosotros nos identificamos como cristianos y nosotros entendemos rápidamente que nosotros tenemos una misión como cristianos. Nosotros no vivimos una identidad sin la misión, ¿no? Eso no existe. Y nosotros lo que estamos viendo aquí, al Señor orando, intercediendo por los suyos, es para que ellos sean guardados, para que ellos vivan en esta unidad, ellos vivan en esta comunión, ellos vivan glorificando a Dios, sin perder de vista que todo esto lo impulsa, lo lleva a la sociedad a compartir del Evangelio de salvación, a ser luz del mundo y sal de la tierra en donde ellos se encuentren. Hermano, es por ello también que me estaba acordando de otro ejemplo cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice aquí en estas palabras, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 14, versículo 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Hermano, lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, mira, si yo me retraso, si yo no llego hasta donde tú estás, que a ti no se te olvide por qué existe la iglesia. La iglesia tiene identidad propia y la iglesia tiene un fin, que es seguir proclamando las verdades de Dios, no solamente para los que están dentro de la iglesia, sino también para los que están fuera de la iglesia. No solamente se proclama y se enseña dentro de la iglesia lo que es la palabra de verdad, sino que esta palabra de verdad siendo enseñada en la iglesia es para que los miembros vayan fuera con esta palabra y anuncien las verdades de Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo también. Mira, identidad y misión. Identidad y misión. Hermanos, lamentablemente vivimos tiempos difíciles y una de las cosas que nosotros estamos viendo en nuestros días, de que la iglesia está haciendo, pues, separarse en su identidad del resto de la sociedad para ser más santo, perdiendo así el fin en sí mismo. Bueno, y esto no es nada nuevo, porque en los primeros siglos después de Cristo, algunos queriendo ser más santos se fueron al desierto y vivieron pues allí pues apartados totalmente. Ahí vemos a Atanasio, los primeros padres de la iglesia, algunos cogieron este derrotero. Vemos también a Antonio Abad, que hoy día se celebra como una divinidad dentro de algunas iglesias católicas, ¿no? Como el santo, ¿no? San Antonio Abad. Y así otros que cogieron esos caminos para decir, nosotros somos más santos y nos separamos, en nuestra identidad nos separamos de la sociedad. Pero nosotros estamos viendo aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que el Señor, el deseo que tenía de que los suyos fueran guardados y fueran librados de todo mal y disfrutaran de la unidad, de la pasión, del amor con Dios Padre, era para que ellos llevaran las buenas nuevas de salvación al mundo. Es para que ellos no fueran apartados del mundo. Hermano, otro punto que nosotros estamos viendo, lamentablemente, y muy a pesar nuestro decirlo y comentarlo en la iglesia, es que algunas iglesias pues quieren hacer la misión sin Cristo, pero en nombre de Cristo falta identidad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, diciendo que están yendo a proclamar el Evangelio, lo que realmente están proclamando otra cosa, diciendo que es en el nombre del Señor, pero realmente no en el nombre del Señor, son en método, en técnica, en cosas, utilizan el nombre del Señor, pero lo que más se desea en la iglesia es ver la iglesia llena y satisfacer a la iglesia con lo que la iglesia quiere, todo menos santidad, todo menos que escuchen la verdad, todo menos que la verdad les confronte la realidad de pecado que viven, porque lo que quieren los líderes es que la iglesia esté llena de personas. Así que muchas cosas que son claras, que son evidentes, no se dicen para no molestar a las personas. Hermano, esto no es evangelio, esto es utilizar el nombre del Señor en vano. Esto es utilizar el nombre del Señor para yo sacar tajada de lo que yo quiero hacer de la iglesia del Señor. Hermano, esto es utilizar la iglesia para fines que no son los fines que el Señor tiene para la iglesia. Esto es hacer algo indigno del propósito de la iglesia. Y esto nosotros debemos de estar fuera. Nosotros tenemos que decir, conmigo no cuenten. Yo no formo parte de un diseño que no es cristiano, que no es de Cristo y que la palabra del Señor nos enseña. También están los creyentes pasivos. Aquellos que dicen así, bueno, la cosa está tan mal fuera que yo me quedo dentro. No me salgo a ningún lado, como los ascetas, como los primeros padres de la iglesia. Yo no me voy a ningún sitio alejado de la sociedad. Yo tampoco quiero buscar personas para hablarles del Señor, misión sin identidad. Pero yo voy a tomar una posición pasiva. Yo me voy a quedar donde estoy, que yo me encuentro más seguro. Y así lo de afuera no me contamina. Y así yo digo en esta pasividad que yo no me quiero mezclar
con aquellos que me pueden hacer daño. Hermano, esto es un gran error también de la iglesia. Esto es algo que nosotros vemos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que el Señor no tiene este fin, este propósito para los suyos. El fin que tiene el Señor para los suyos, para sus discípulos, es que estos cumplan con la gran comisión. Es que lleven la palabra del Señor a todo el mundo. Es que salgan del lugar donde están para que compartan de lo que han visto, de lo que han oído del Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo del Señor crezca en todo el mundo. Pero algunos, tristemente, pues dicen así: yo me agarro a este versículo de la palabra del Señor, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Qué bueno coger un texto fuera de su contexto y no entender lo que versículos antes está diciendo y habla sobre el yugo desigual. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios: mira, no tengáis comunión con el pecado. Estar con ellos, llevarles la palabra, pero no llevar y no hacer cosas que son indignas, que no son apropiadas y que manchan vuestra santidad por tener comunión en hacer cosas que ustedes como creyentes no debéis de hacer. Entonces el Señor dice estas palabras. Pero esto no me da a mí una defensa de decir: no, yo me quedo tranquilito aquí y yo no me mezclo con la gente impía. Yo no me mezclo con el pueblo porque es pecador. No, pero sí, nuestra identidad nos lleva para compartirle el Evangelio a ellos que son pecadores. Lo que nosotros no podemos hacer, lo que ellos hacen. Lo que nosotros debemos de hacer es ser luz para ellos, para que ellos dejen las tinieblas, no para que yo pertenezca dentro de las tinieblas y yo comulgue con sus pecados. Y esto lo tenemos nosotros que tener claro al día de hoy, hermano. De modo que la palabra del Señor nos dice, en el versículo 17, santifícalo en tu verdad y tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, para que nosotros tengamos fuerte nuestra identidad como cristianos y nosotros tengamos los pies sobre el suelo que pisamos y la cabeza con la espiritualidad que debemos de tener en el Señor para hacer la misión del Señor en este mundo, nosotros tenemos que hacer un buen uso de la palabra de verdad. Nosotros tenemos que hacer un buen uso de la palabra de verdad para que nosotros vivamos conforme y de acuerdo a la voluntad del Señor. Y aquí es donde fallan muchos que usan la palabra y la usan mal. Y si se usa mal la palabra no nos puede santificar. La palabra del Señor no nos puede corregir. La palabra del Señor no nos puede transformar. Si nosotros hacemos uso de la palabra del Señor de una manera en la que yo quiero buscar lo que yo quiero, esta palabra no va a cumplir el fin por el cual está escrita, que es santificarme y es llevarme a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hermano, uno de los puntos que yo tenía aquí para compartir con los hermanos es que el abandono de la centralidad de la palabra nos lleva a este primer punto que hace que uno pierda la misión de llevar el Evangelio. Y lo que hace que nosotros perdamos la misión de llevar el Evangelio es el abandono, no hacer que la Biblia diga lo que usted quiere que diga. No haga que la Biblia, dicho tal cual está aquí, no haga que la Biblia diga lo que usted quiera que diga. Este es uno de los grandes errores de interpretación que nosotros tenemos en nuestros días. Cuando la Biblia deja
de ser el centro de la vida del cristiano, la Iglesia pierde el rumbo porque la palabra de Dios es su única brújula. Y esto se ve reflejado en múltiples aspectos de la vida de la Iglesia. Cuando la Iglesia no tiene la palabra del Señor como eje central que da sentido a toda la manera de vivir la Iglesia empieza a dar paso de perdido. Paso en el que está como jugando a la gallinita ciega, ¿no? Que se pone, ¿no? Este juego que se pone la venda en los ojos y uno no sabe por dónde está. Pues así la Iglesia pierde el rumbo cuando la palabra del Señor deja de ser la palabra del Señor. Hermano, también evite la interpretación superficial. Hermano, al igual que el primero es, no haga que la Biblia diga lo que usted quiere que diga, y esto nosotros vamos a desarrollar un poco, porque a veces nosotros cogemos un texto fuera de su contexto y yo me agarro a una cosa muy diferente de lo que el contexto de la palabra del Señor me está diciendo. También nosotros vemos aquí en el segundo punto, evite la interpretación superficial. Yo cojo algo, una palabra concreta, y yo hago un desarrollo de esa palabra y busco explicaciones y busco puntos de vista que no son cristianos para yo darle un entendimiento totalmente alejado y superficial y nada profundo de lo que la palabra del Señor me dice. En tercer lugar, no espiritualices. Y esto es algo también que nosotros podemos observar en nuestros días, lo que es una superficialidad de lo que es la Biblia y lo que la palabra del Señor nos dice. Hermano, primeramente, ¿qué hace que uno pierda la misión de llevar el Evangelio? Hermano, cuando dice ¿qué hace que uno pierda la misión de llevar el Evangelio? Es cuando yo estoy cogiendo no la Biblia, sino que yo estoy cogiendo pensamiento, yo estoy cogiendo filosofía, yo estoy cogiendo pensamiento de autoayuda, de autoconfianza, que en eso hay mucho material en nuestros días, para yo decirme a mí mismo algo que la palabra del Señor no me está diciendo, para que mi ego y para que mi importancia en mí mismo crezca. Lo cual yo estoy alimentando el orgullo y no la humildad que yo debo de tener para entender las Escrituras, para yo ser corregido por las Escrituras y para yo caminar de acuerdo a lo que la palabra del Señor me dice. Hermano, también no haga que la Biblia diga lo que usted quiera que diga. Escuché a un predicador diciendo que la mujer no debía de tener su pelo recogido en la cabeza, y usó el texto de Mateo 24, en el que dice en el versículo 17, y esto es un texto muy escatológico que habla de las últimas señales antes de la venida de Cristo, y en el versículo 17 dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Utilizó la azotea como un medio para apoyar algo que no tiene nada que ver, y que el Señor no está hablando en todo su contexto, de que la mujer tenga que recogerse el pelo, porque la palabra del Señor dice que uno se quede en la azotea y no descienda abajo cuando estas señales acontezcan en los últimos días. Es que es algo que no tiene nada que ver, es que está fuera del entendimiento y de lo que el Señor está diciendo en su palabra. Hermano, y hay muchas ideas así que se apoyan en cosas que realmente no se está diciendo. Esto es coger una interpretación particular y buscar un versículo de la Biblia, apoyarse en un versículo de la Biblia para decirle a la congregación: no, esto es palabra de Dios, no, eso es palabra de Dios, una mínima palabra de su contexto, de lo que está diciendo la palabra, que tú estás obviando, para agarrarte en un versículo fuera de su contexto para apoyar tu interpretación particular.
tu idea que no tiene nada que ver ni se corresponde ni es coherente con la palabra del Señor. Cuidado, hermano, con estas cuestiones que son muy serias. Segundo punto, evite la interpretación superficial. La palabra de Dios es profunda. Hermano, no se nos puede olvidar de que la palabra del Señor, como decía antes, es profunda. Y nosotros tenemos que entender que cuando nos ponemos delante de la palabra del Señor, en todo su contexto, tenemos que tener en cuenta, contexto primeramente, de que ese versículo o ese texto pertenece a un contexto. Y nosotros tenemos que tener claro también que las palabras en griego tienen una definición particular de ese tiempo que yo tengo que traer y trasladar a mi tiempo presente. Yo tengo que hacer un trabajo de más de 2000 años, ¿verdad? Hasta mi tiempo. Y esto no es para tomárselo rápido y corriendo, sino que yo tengo que entender que hay una distancia y hay una distancia también histórica que yo tengo que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que ha dicho este versículo? ¿Cómo se ha vivido a lo largo de la tradición cristiana? Así que, hermano, es más profundo de lo que nosotros nos pensamos. Coger un texto y hacerlo rápido y corriendo y decirlo sin tener en cuenta ciertos aspectos importantes, ciertas verdades que son cardinales para hacer una buena exégesis, un buen estudio profundo de lo que la palabra del Señor nos dice. Así que, hermano, esto no es coger un versículo y como a veces uno ha escuchado por ahí y lo pone en abierto a los demás para decir, bueno, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que a ti te parece de lo que este texto te está diciendo, te está hablando a tu corazón? Hermano, cuidado también con esto, porque nosotros, aunque vemos que los sentimientos son importantes, pero los sentimientos siempre están supeditados a la razón y al conocimiento de la verdad. No podemos ser totalmente emocionales y sentimentales obviando lo que es el conocimiento de la verdad. Primeramente tenemos que tener el orden de que el conocimiento de la verdad viene primero. Y los sentimientos es la consecuencia de lo que yo entiendo del conocimiento de la verdad. Si yo no pongo en la base, en el fundamento, la verdad de la palabra y pongo mis sentimientos, estoy construyendo sobre la arena, eso se viene abajo. Eso se viene abajo. Eso puede estar muy bonito, lo que tú puedes compartir, lo que tú puedes decir, y lo que puedes decir a las personas diciendo, ¡ay, qué alegría, qué bendición lo que yo he sentido, lo que a mí me parece este versículo! Eso es como construir sobre la arena. Tenemos que tener esos principios que nos ayudan a tener un buen entendimiento de la palabra del Señor. Hermano, no espiritualice, escuche lo que una vez un predicador dijo acerca de la conquista de Jericó. Este dijo así, dice, mira, busca a la chica que te guste, dale 7 vueltas alrededor de ella y será tuya. Como los muros de Jericó cayeron al dar 7 vueltas al pueblo de Israel alrededor del muro. Esto es una aberración, esto es una herejía. Esto nosotros no podemos decirlo, esto nosotros no podemos hablarlo. Esto es hacer un uso inadecuado de la palabra del Señor. Esto es espiritualizar conceptos de profundo conocimiento y de verdad para yo llevarlo a un plano totalmente alejado de la verdad, diciendo que yo lo estoy espiritualizando. Es que no se trata de ti lo que tú quieras hacer, se trata de lo que el Señor quiere y manifiesta por medio de su voluntad implícita en su palabra, para que nosotros leamos, conozcamos y vivamos obedientemente. Pero con la palabra del Señor no se juega para yo coger la palabra y decir, bueno, es que esto me parece tan bonito, esto me parece tan espiritual, que yo le voy a sacar una enseñanza aquí. No, la enseñanza es de acuerdo a los principios de interpretación de la palabra del Señor, que hemos hablado antes. Tenemos que hacer una buena exégesis, que quiere decir estudio de la palabra del Señor en el texto, dentro de su contexto, también saber lo que significa las palabras y también tener en cuenta lo que decía estas palabras
o este contexto dentro del contexto histórico. Hermano, y también la experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. La experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. Esto es un gran problema que ha dado dentro de la iglesia cuando la experiencia del cristiano se pone por encima de la verdad de la palabra. Cuando el creyente presume, alardea de sí mismo, de la experiencia, y antepone la experiencia sobre la palabra del Señor. Bueno, y esto también tenemos ejemplos, personas que pues comentan, están utilizando el púlpito, hablando de experiencia, hablando de viajes, hablando de situaciones que he vivido, y cuando te das cuenta están hablando más de yo mismo que del Señor. Están hablando más de sí mismo que del Señor. Hermanos, si nosotros queremos hacer un buen uso, cuando nosotros vamos a YouTube y queremos escuchar predicaciones, que sean predicaciones cristocéntricas, que el que hable esté hablando de Cristo, que el que hable esté apuntando a Cristo. Si leemos un buen libro cristiano, y debemos de leer buenos libros cristianos, tenemos que buscar que nos lleven a Cristo, a rendirnos delante de Cristo, a darnos cuenta de nuestras miserias y pedirle perdón al Señor por lo que nos revela esa lectura o ese sermón que nosotros estamos escuchando. Pero hermano, el púlpito no se ha creado para que nosotros sigamos los líderes. El púlpito no está para que nosotros sigamos a fulanito menganito porque me parece estupendo cómo comparte el Evangelio. Me parece muy importante fulanito porque ha estado aquí, ha estado allá, tenía experiencia de esto, tiene experiencia del otro. Hermano, estamos hablando de una persona igual que tú y yo. Y nosotros no podemos poner los ojos ni idolatrar a nadie. Yo valoro y estimo a grandes predicadores que hoy por hoy me llenan del Señor, pero yo no lo sigo a ellos, yo sigo el mensaje de Dios por medio de su palabra. Yo sigo la palabra de Dios. Y esto tiene que estar intrínseco en nuestro deseo y en nuestra búsqueda del Señor. Nosotros no podemos poner nuestras vidas en lo que dice fulanito. Si fulanito no te está hablando de parte del Señor, si fulanito realmente no te está llevando a Cristo, es que nosotros no nos ponemos en la mano de nadie, sino más bien nosotros oímos a las personas que nos llevan a Cristo. Es un mensajero de Dios que tiene la función, el fin, la misión que estábamos hablando antes, por la identidad que vive, de que nosotros estemos buscando a Cristo. Hermano, y hoy día yo escucho a algunos creyentes que idolatran literalmente a personas. Parece que esa persona dice esto o cual y tiene más importancia que lo que dice la palabra del Señor. No puede ser, hermano. No puede ser. No puede ser. Hermano, nosotros tenemos que poner nuestras vidas en las manos del Señor para que el Señor nos santifique. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación viene por la verdad de la palabra del Señor. Hermano, una de las cosas que yo estaba viendo en Romanos, en el capítulo 12, cuando dice en Romanos 12, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, un ejemplo de esto es que escuché a este predicador, Jerry Bridges, y él decía así, que un niño llega de jugar a la pelota y llega todo sucio a casa. Y lo más lógico y normal que la madre le diga, mira, te tienes que duchar. Si te tienes que asear, te tienes que duchar, tienes que tomar baño. Porque limpiarte así lo que va a hacer es tender lo que está sucio. Así que para asearse y quedarse bien limpio, uno se tiene que poner bajo los productos que realmente te van a limpiar y te van a asear, que es el agua y es el jabón. El creyente para santificarse se tiene que poner bajo
este tratamiento que Dios pone a nuestro servicio, que es la palabra de verdad que nos santifica. El agua, el jabón, es la palabra del Señor, esta fuente de agua viva inagotable, que nosotros nos ponemos debajo de ella y nos santifica y nos limpia. Y no podemos vivir sin la palabra del Señor diciendo que yo uso otros medios para santificarme. Eso es mentira. Yo me tengo que poner debajo de la palabra del Señor. Yo me tengo que someter a lo que el Señor me dice en su palabra para así yo encontrar lo que realmente necesito para vivir una vida de santidad y para que el objetivo yo lo cumpla, la misión de proclamar las verdades de Dios. Hermano, sin perder de vista de que nosotros estamos queriendo y deseando apasionarnos, disfrutar más de la palabra de verdad en nuestras vidas y que los sentimientos tengan cabida en nuestras vidas. Pero lo que no podemos hacer es anteponer una cosa sobre la otra, como decía antes. Hay un autor que dice, Chesterton, dice así: cuando vayas a la iglesia procura siempre quitarte el sombrero y no la cabeza. Cuando vayas a la iglesia procura quitarte el sombrero, esto lo decía las personas de la época que utilizaban el sombrero, quítate el sombrero pero no te quites la cabeza. Y hay creyentes que parece que se quitan la cabeza y ponen todos los sentimientos y parece que buscan un chute, ¿verdad? Una dosis fuerte de emocionalismo para que esto le dé lo que es las ganas de seguir viviendo el cristianismo. Pero eso no funciona, hermano. Nosotros funcionamos y rendimos de acuerdo a lo que nos damos para que nuestra identidad en el Señor sea más fuerte y para que la misión yo la cumpla en el mundo, que es llevar el evangelio de salvación. Así que no me puedo quitar la cabeza para que sea todo corazón dentro de la iglesia. La cabeza tiene que estar primero para que mi corazón sienta lo que mi cabeza está trayendo a mi corazón y para que después yo pueda compartir del evangelio con las personas, porque nuestra fe no es una fe aislada de razón, nuestra fe está fundamentada en la razón. Porque si no, haríamos como algunos que dicen, bueno, si tienes tanta fe, pues tírate por el balcón, porque va a ser sostenido por personas que van a estar allí abajo con una manta. Pero yo no puedo hacer eso, porque la fe que yo vivo en el Señor es fundamentada en el conocimiento de la verdad. En el conocimiento de la verdad. Y esto me identifica y esto me hace estar a cada día más entendido de estos principios que me santifican y que hace con que la iglesia sea iglesia del Señor y no pierda este objetivo de estar proclamando el evangelio de salvación. Amén. Amén. Terminamos y concluimos en oración. Pido a la iglesia que se ponga en pie, por favor. Señor, muchas gracias. Gracias te damos, Señor, por estas palabras, Señor, que hemos leído y que nos ayuda a entender que tú tienes, Señor, este mismo amor que tú tenías por tus discípulos, Señor, es el mismo amor que tienes también por nosotros. Este amor, Señor, nosotros podemos decir al día de hoy que nos tiene acompañado, que nos tiene guardado, que nos tiene librado de muchas cosas que acontecen en este mundo y que tu iglesia está siendo protegida de esos ataques, Señor. Y te pedimos, Señor, de que tú nos sigas guardando y librando de todo mal de corrientes de doctrinas que hoy día escuchamos, percibimos, Señor, y observamos cómo aquellos diciendo ser cristianos están alejados de ti, Señor. No tienen ya identidad y pensando que tienen identidad están haciendo una misión, pero una misión para ser parte de un número de personas que diciéndose iglesia no se parece nada a la iglesia que tú has instituido, a la iglesia que debemos de ser en estos tiempos, en medio de esta sociedad que vivimos. Señor, te rogamos que tú nos sigas fortaleciendo por medio de este conocimiento de tu verdad, de tu palabra, Señor, y que podamos vivir, Señor, agradándote a ti, Señor, que podamos vivir, Señor, en santidad,
Que podamos vivir, Señor, siendo obedientes a lo que tu palabra nos dice. Señor, ayúdanos a hacer un buen ejercicio de tu palabra para que tu palabra reine en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente y toda tu iglesia en el mundo que busca, Señor, adorarte, que busca, Señor, rendirse delante de ti para que tú seas el Rey y Señor de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.